Le damos las gracias a nuestro anfitrión, al doctor Jorge Ordóñez y a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a todos ustedes, sobre todo por hacer el gran esfuerzo, ya sea que estamos cerca, lejos, no importa, que estamos para discutir y escuchar. Jorge Ordóñez Burgos, doctor en filosofía, tiene 3 estancias postdoctorales en España y Alemania, profesor investigador del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, tiene a su cargo asignaturas de historiografía antigua y filosofía en la Escuela de Historia de la UACJ. Autor de 7 libros, miembro del SNI, nivel 1 desde 2006, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2011. Sus líneas de investigación son filosofía antigua, Grecia, Egipto, filosofía máxima del norte de México. Le damos un fuerte aplauso a él, por favor. Y a nombre, también quiero decir, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, a nombre del posgrado en Antropología Social de la ENA, que no nos puede acompañar hoy la doctora Olivia Domínguez, a nombre de Benjamín Muratalla y Diego López de la Escuela Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Fonoteca, y a nombre también de mis compañeros que vienen de muy lejos, específicamente de la Ciudad de México, del Seminario Permanente de Estudios, EAILCE, Ariadna Medina, y amigos también investigadores del colectivo de metal de habla hispana como Emiliano Escaricaciottoli y también de Mario Castañeda. Le damos mucho las gracias a el doctor Jorge por esta gran invitación que nos ha hecho, que nos ha permitido dialogar con ustedes. Adelante, doctor. Muchas gracias, Alfredo. Buenas tardes a todos y creo que el agradecido soy yo con ustedes por estarnos compartiendo todas sus reflexiones, todas sus experiencias respecto a esto que nosotros hacemos. Bien, la ponencia la voy a dividir en 2 partes. La primera es una lectura sobre los principios de los que voy a partir. La segunda son unos cuantos comentarios sobre los álbumes que voy a revisar. El trabajo se llama Rising y Powerslave, 2 ejemplos de la presencia de la magia en el heavy metal. Pongo a su consideración algunas reflexiones acerca de 2 álbumes emblemáticos del heavy metal. Su importancia ha sido tal que, a pesar de haber visto la luz hace más de 3 décadas, todavía son fuente de inspiración para muchos exponentes del género, además de brindar materia prima para desarrollar reflexiones de carácter religioso, cultural y filosófico. Algo de lo que estaba hablando Laila hace un momento, que el heavy metal se piensa, no nada más se disfruta. Nos encontramos frente a producciones muy complejas, bien pensadas, tanto desde el aspecto técnico, artístico. Quien alguna vez haya intentado tocar Iron Maiden sabe de lo que me estoy refiriendo. Es sumamente complicado tocar lo que estos monos hacen. Y además literario. También hay que mencionar que son estructuras publicitarias sumamente elaboradas. Rising, publicado en 1976, fue el segundo trabajo de estudio de Rainbow, mientras que Powerslave ocupa el 5º lugar en la discografía oficial de Iron Maiden. Para mi disertación partiré de algunos principios guía que a continuación referiré. Primero, el heavy metal es una manifestación cultural que tiene múltiples giros. Es por eso que huye a ser encasillado. A propósito de etiquetas, Bruce Dickinson comenta lo siguiente: la nueva ola de heavy metal británico fue inventado como movimiento musical durante una ebria sesión durante la comida en que participaron periodistas de la revista Sounds. Hartos de que se les consideraran el idiota de la New Musical Express, decidieron contraatacar con una nueva ola propia. Era un título absurdo y lo inventaron con las iniciales igualmente incomprensibles: New Wave,
of British Heavy Metal, pronunciado Nioboboom. Las bandas implicadas se encontraron de repente en un periódico musical nacional. Para su gran sorpresa, en algunos casos esto fue inédito. La New Wave no era nada de eso. En realidad era una vieja ola que había sido ignorado por los medios de comunicación a favor del punk. Fin de la cita. Así como es imposible reducir el heavy metal a una horda de músicos de plástico que hacen payasadas en el escenario, cantándole a los excesos de una manera más bien infantil, tampoco es correcto caracterizarlo como una pléyade de virtuosos interesados en hacer música de gran calidad y capaces de escribir letras con gran profundidad. Mark Levine establece una comparación en su libro Heavy Metal Islam entre el cliché que se tiene de los metaleros y los musulmanes. Reducir el género a la mercancía que ofrecía la MTV en sus transmisiones de hace más de 30 años es tanto como pensar al Islam como un refugio de terroristas que combaten a los infieles. Aunque la comparación podría resultar un tanto irrespetuosa, se abre un espacio de reflexión en materia cultural. Las bandas de las que me ocuparé representan una de tantas maneras de hacer heavy metal. Su obra ha servido como ejemplo para otros. Por ejemplo, Dave Mustaine afirma que no se puede tocar heavy metal sin apreciar a Iron Maiden. Ello no implica que se deban cancelar otras expresiones del género. Por su parte, James Bordachuk señala, cito, Black Sabbath no es solo otra banda de hard rock o de metal, ellos son la pista de fondo de nuestras vidas, nótese la forma en que se expresa, pesadez destilada, el arquetipo para todos los que sigan a su vez a Judas Priest y Iron Maiden. Fin de la cita. Podría exponer algunos razonamientos tendientes a apoyar mi opinión sobre la superioridad musical de estas bandas por encima del glam, el death o el thrash, pero no quiero minimizar el hecho de que parto de un gusto personal. Porque estoy hablando de esto porque me gusta. A fin de cuentas, esa es la explicación. Segundo, la clase de metal que será revisado se integra por unos creadores y un público muy peculiares, de intereses bien definidos e inmersos en ciertas inquietudes que van más allá del deleite sin más de las canciones. Podría decirse que a través de la música se pretende encontrar un sentido más profundo de la vida. No por ello pueden cerrarse los ojos ante el hecho de que nos encontramos ante relaciones comerciales claramente perfiladas. La máxima, al cliente lo que pida, lo que se estaba comentando hace un rato de Black Sabbath, no está tan fuera de lugar para el nicho que nos ocupa, aunque nos duela, así es. En lo que se refiere a sus compositores, en su inmensa mayoría se caracterizan por relacionarse con literatura, historia, religiones, filosofía, mitología y expresiones espirituales como la magia y la adivinación. En el caso de Bruce Dickinson, compositor de la mayoría de las letras de Powerslave, es de mencionarse que a los 13 años ya había tenido contacto cercano con el teatro de Shakespeare, así como la literatura de Tolkien. Ronnie James Dio, letrista de Rising, se inspiró para componer sus canciones desde temprana juventud en la mitología pagana, la literatura de la Edad Media, Sir Walter Scott e Isaac Asimov, entre otras muchas fuentes. Son bien conocidas sus alusiones a todos estos ambientes. Cabe recordar que previo a Rainbow, Dio militó en bandas con nombres como The Prophets o Electric Elves, rebautizado posteriormente como The Elves, que terminaría siendo Elf. Bueno, esto es la primera banda comercial en la que estuvo Dio, Redcaps. Se ve medio raro, ¿no? Luego ya le fue subiendo Onion the Prophets, Electric Elves, que las letras en esta banda cambian radicalmente a lo que hacía con las dos anteriores. Bueno, y esto terminó
en Elf, que es donde lo conoce Ritchie Blackmore, y luego lo jala a Rainbow. La tendencia por construir escenarios de bosques místicos, espadas encantadas, montañas mágicas, dragones y criaturas mitológicas estuvo presente en sus canciones hasta el final de los días. Ritchie Blackmore, fundador de Rainbow, dejó Deep Purple, entre otras razones, por considerar su trabajo ciclado en letras concentradas en sexo y consumo de estimulantes. Ya ven que Ritchie Blackmore es medio payaso. Su visión no era del todo correcta, porque si ciertamente se abordaban dichos temas, también hay una riqueza musical inagotable. Una muestra de ello es el proyecto, este disco, Concerto for Group and Orchestra, de 1969, hecho con la participación de la Real Orquesta Filarmónica y compuesto por John Lord. Con lo anterior, pretendo enfatizar la presencia de una cultura musical que va más allá de las raíces cercanas del rock, para explorar ensambles y posibilidades fuera de lo convencional. El ambiente que se genera a partir de la interacción de un público y unos compositores con intereses singulares redunda en una clara invitación a pensar y sentir las cosas de otra manera. Parecería que se integra una especie de sociedad cerrada con lenguaje y código propios. Tercero, Power Slave y Rising fueron dos momentos brillantes. Se llegó a ellos gracias a un proceso paulatino de maduración creativa. Sin embargo, no marcan el total de la carrera de sus autores. La foto de la izquierda es la gira de Rising y la derecha es de 2 años después, me parece. Parecería que estamos con dos bandas que son completamente diferentes. Los considero solo un destello del genio que nunca logró retomarse del todo. Rainbow cayó en esquemas comerciales que aparentemente tanto repugnaban a Blackmore, pasando del esoterismo a convertirse en una banda sonora de fiestas californianas de verano. El baterista que está aquí, Cozy Powell, cuando grabaron el primer disco, Down to the Heart, después de que salió Dio, tengo entendido que aguantó 3 conciertos con Rainbow y no volvió a tocar con ellos. Dijo, si de esto se trata, no, muchas gracias. Sí, bueno. Aunque Maiden consiguió producir cosas interesantes después de Power Slave, estoy pensando por ejemplo en Somewhere in Time, algunas cosas de Seven Son, algunas cosas de Fear of the Dark. Con las décadas ha demostrado que tiene más interés por vender muñequitos de acción de Eddie y cervezas de marca propia que en hacer música de calidad. O sea, que es una mentada de madre, perdónenme, pero al menos lo digo como hijo de mi generación. Bruce Dickinson vendiendo cerveza, y por cierto de muy mala calidad, bueno, pues, y con la casaca de Trooper, ¿no? Bueno. Cuarto, la clase de heavy metal que llama nuestra atención es una de las reacciones de desencanto del movimiento hippie. La paz y el amor por el prójimo no llevaron muy lejos a las sociedades de la posguerra. El cristianismo puritano, anglicano, pentecostal y evangélico no brindaban las respuestas que urgían a los jóvenes de finales de los 60. Su vida en la mayoría de los casos transcurría entre la fábrica o la mina y la taberna, fieles a la tradición aprendida de sus padres y abuelos. Otros se unían a los millones de desempleados cuyo presente era miserable y el futuro, por lo menos, sería igual. Estaban también quienes iban a pelear a guerras a favor de grandes capitales. Las manifestaciones de desaprobación, el diálogo y las propuestas pacíficas no tuvieron muchos frutos. En ese medio surgió el heavy metal. A pesar que había un grupo selecto de muchachos que tenía acceso a una buena educación universitaria,
la inmensa mayoría era arrastrada por la inercia de entonces. Había en muchos jóvenes una formación religiosa que, a pesar de no conducirlos a las congregaciones en las que crecieron, había un fuerte deseo por encontrar respuestas a las grandes encrucijadas de la vida. Trascender el sexo y el consumo de sustancias estimulantes. Nótese, te digo trascender, no abstenerse. La mitología, la magia, el ocultismo y la adivinación fueron del interés de creadores y escuchas. Son bien conocidas las actividades de Geezer Butler antes y después de fundar Black Sabbath. Bruce Dickinson describe el ambiente que se vivía en la zona de Evesham a mediados de la década de los 70. Cito: la zona estaba empapada de Black Sabbath, AC/DC y el ocultismo. El último sacrificio humano registrado fue en el área cercana de Brigham Hill. La gente aún creía en la brujería y toda la zona parecía escuchar una cinta en bucle que se repetía constantemente de 1973. Aleister Crowley, la supuesta bestia, nació calle arriba. Para el estudio, quinto, para el estudio de los álbumes que nos ocupan, hemos de poner especial cuidado en dos conceptos puntuales, a saber, la religiosidad popular y la magia. Aquí es donde me voy a concentrar. La primera, la religiosidad popular, ha de entenderse como una tendencia espontánea de las personas a creer en algo o en alguien, sin atender cánones teológicos, al margen de una coherencia lógica impecable. La fe en esta esfera no pierde legitimidad ni raigambre porque es una forma de vida que orienta a los individuos brindándoles consuelo, respuesta a inquietudes apremiantes de la existencia y un sentido de pertenencia a la comunidad. Con frecuencia se le desacredita por no darse en un medio culto, colocándosele como la otra cara de la moneda, es decir, como una manera de creer más superficial, ecléctica y cómoda. José Luis González, en una de sus investigaciones sobre catolicismo popular en América Latina, que aunque sus reflexiones tienen que ver con una forma de religiosidad que está en esta parte del mundo, me parece que los planteamientos de él son muy valiosos para lo que quiero comentar en esta tarde sobre la religión popular. Brinda notas que pueden retomarse para la reflexión que aquí les propongo. Cito: no debemos de perder de vista que desde la opulencia y el poder es poco menos que imposible entender lo que siempre ha significado para los pobres de todos los tiempos sobrevivir en los escasos márgenes de la posibilidad que la opresión les ha permitido. Desde esa precariedad existencial de los pobres y marginales, sujeto primordial de toda religión popular, importa menos conocer lo verdadero que descubrir lo válido, es decir, lo que tiene valor y poder para permitir enfrentar la vida. Fin de la cita. Sin afán de reunir una colección de referencias teóricas sobre el tema, quiero citar por último unas palabras del filósofo alemán Schleiermacher, fundador de la filosofía de la religión, en las que revisa el componente espontáneo de la religiosidad popular. Cito: ¿qué es inspiración? No es más que el nombre religioso para designar la libertad. Toda acción libre que se convierte en un hecho religioso, toda reproducción de una intuición religiosa, toda expresión de un sentimiento religioso que se comunica realmente, de forma que la intuición del universo se transmite también a otros, era resultado de la inspiración, pues se trataba de una acción del universo que uno ejerce en otros. Fin de la cita. En lo referente a la magia, es justo acentuar las características que le son asignadas mecánicamente y la marca dentro de la inmensa mayoría de nuestras tradiciones religiosas, de nuestras tradiciones occidentales religiosas, antropológicas y filosóficas. Primero, la magia es una manera de creer pragmática, situada por debajo de la religión,
que altera la percepción de la regularidad de la realidad y busca generar una visión fantasiosa de la naturaleza y los hechos, acogiéndose a lo sobrenatural. Allí casi cualquier cosa es válida. Así pues, la magia es una expresión inequívoca de candidez, por no decir que de extrema ignorancia o de estupidez. 2. Se da en el ámbito marginal. Magia, brujería y hechicería se dan por sinónimos. Este no es el espacio para aclarar su significado. Sin embargo, una revisión somera de la historia de cada uno de los tres conceptos nos hará visualizar sus profundas diferencias. Convencionalmente, la magia es practicada desde la clandestinidad. Las brujas se esconden, los magos desarrollan una religión no aceptada, no oficial, en contraposición a una religión oficial aceptada que se desarrolla a plena luz del día y en lugares públicos. 3. La transmisión que nos viene del término magia desde los antiguos griegos se acuñó con carencias, identificándosele como prácticas que no corresponden plenamente a su origen persa. Sin aburrirlos con rollos filológicos, la palabra magia viene de un término persa que no tiene gran cosa que ver con lo que nosotros entendemos por magia. En el caso de la llamada magia egipcia, el entrecomillo, tan referida en Powerslave, nos encontramos ante diversas encrucijadas. Por mencionar tan solo algunas, podemos identificar con claridad la magia popular de la desarrollada en la clase alta egipcia. Las fuentes no nos proporcionan mucha información al respecto, es decir, no nos hablan de la magia que se practicaba entre los pobres, entre los esclavos, entre los campesinos. ¿Qué hacían ellos? Pues quién sabe. ¿Habría magia entre ellos? ¿Quién sabe? Es válido configurar la idea de una marginalidad pagana en tiempos tan lejanos. Parecería que la mayoría de los rituales mágicos, entre comillas, en Egipto se llevaban a cabo por funcionarios del Estado a manera de celebraciones cívicas y en el marco de una política de Estado que sancionaba la mayoría de los actos públicos. Es casi imposible saber si existía otra magia y la manera en que ésta operaba. 4. Si echamos una mirada desde la arqueología y la filología al concepto de magia en Egipto, Heka, como le llamaban ellos, nos daremos cuenta que está más cercana a ser una concepción de la naturaleza con alcances prácticos y tangibles que la prestidigitación destinada a embaucar a las masas, o en el mejor de los casos, un claro signo del pensamiento poco evolucionado de los antiguos. Entonces, en este contexto, vamos a caracterizar el heavy metal y vamos a caracterizar el tema de la religión popular y la magia. Ahora les voy a decir por qué. Los álbumes que vamos a revisar tienen material que tiene características especiales. Primero, son canciones que hay que saberlas oír. Hay que saberlas escuchar. Material que viene en Rising, estoy pensando por ejemplo en Light in the Black, es una canción que dura casi 8 minutos, y Stargazer, que es una canción que dura también casi 8 minutos, pero que si ustedes oyen esto en vivo, la llegaban a alargar hasta casi 20, y hacían una serie de improvisaciones y de variantes y una cosa muy al estilo de Ritchie Blackmore y de Dio. Nos estamos encontrando con material poco convencional. Es decir, a pesar de que todos oímos más o menos las mismas cosas, no todos los metaleros les van a aguantar 20 minutos en un concierto oyendo una canción. Muchos se van a dormir, o se van a salir y les van a empezar a tirar mugreros a la banda. O sea, hay congéneres nuestros que lo hacen, ¿sí? En el caso de Iron Maiden, en Powerslave vienen 2 canciones largas, una que es Powerslave, que dura me parece 8 minutos, 9, y Rime of the Ancient Mariner, que dura 14, que también tiene una serie de variantes y tiene unas citas ahí de un poema de Samuel Taylor Coleridge.
Oigan, es que esto hasta para un británico es algo exótico. Citar un poeta del siglo XVIII en inglés del siglo XVIII no es algo muy común. Es como si alguien citara a poetas barrocos en castellano. Bueno, entonces, este tipo de arquitectura musical se inserta en una tradición metalera. Es decir, hay bandas que componen canciones largas. Es una forma de hacer heavy metal. Antecedentes, bueno, por mencionarles algunos. Warning de Black Sabbath, dura 10 minutos. De hecho, Black Sabbath, la canción Black Sabbath también la llegaban a alargar. Y no es una canción así que ustedes digan, cualquiera se la chuta. ¿Sí? No es propiamente heavy metal esto, pero April de Deep Purple es una canción que duraba 12 minutos. Tampoco es propiamente heavy metal Rush, pero 2112 es una cosita que dura 20. ¿Sí? The Fountain of Lamneth del propio Rush dura 19 minutos con 58 segundos. Y ya posteriores a Iron Maiden y a Rainbow encontramos una continuidad. Por ejemplo, ahora que hablaban de Halloween, la canción de Halloween dura 13 minutos. Keeper of the Seven Keys dura 13 minutos y medio. A mí la verdad no me gusta mucho Manowar, pero bueno, Manowar se avienta una canción que se llama Achilles, Agony and Ecstasy in 8 Parts, que dura 28 minutos con 36 segundos. Virgin Steel en 2010 graba un disco que se llama Black Light Bacchanalia, no sé si ustedes lo conocen, que en realidad es un disco conceptual, es una especie de ópera, que también para escucharlo y para entenderlo, bueno, pues dura bastante, es un material complicado. Entonces, en este sentido, pues, estamos ante dos álbumes muy interesantes, ante dos álbumes que tienen características muy particulares. Rising, por ejemplo, hace referencias a la magia en el tema de lo oculto. Si ustedes tienen en mente el álbum, empieza con Tarot Woman, que empieza hablando del oculto. Es que aquí hay algo prohibido, es que aquí hay algo oscuro en la adivinación, en el conocimiento que tiene esta mujer que está echando el tarot. Hay algo que no puedo distinguir, que no es propiamente bueno. Y esto me suena a lo que después Dio compusiera con Black Sabbath, me parece que viene en Mob Rules, Country Girl, que también va por el estilo la canción. Entonces, de entrada se habla de lo oculto, de lo desconocido, de este ámbito en el que se da una espiritualidad poco regular, o mejor dicho, una espiritualidad entre comillas marginal. Luego Dio va a retomar el concepto de magia a lo largo de las décadas, y la magia se va a convertir más en una forma de convivencia que en este asunto esotérico que viene manejando con Rainbow y de alguna manera con Black Sabbath. Pero es un tema importante en Rising, y me parece que es un tópico que cruza todo el disco. O sea, este tema de lo oculto, este ámbito de lo desconocido, que, bueno, a lo largo del disco no queda muy claro, y me parece que es ambiguo, adrede, si lo oculto, si lo desconocido es algo bueno por descubrir o es algo que hay que evitar. Pero la seducción, por eso malo, es encantadora. Y ahí es donde radica todo esto. ¿Sí? Stargazer, si ustedes han oído la canción con calma, habla de este famoso mago que esclaviza a un pueblo y los hace construir una torre para llegar al cielo. Esto suena como una especie de blasfemia. Es decir, alguien que se quiere poner al nivel de los dioses. Un mago que quiere hacer lo que los dioses hacen o lo que Dios hace. Entonces, este poder de la magia que es desbordado y que el mago termina cayendo de la torre y muriendo.
Bien, creo que tenemos el tiempo ya muy apretado. En el caso de Powerslave, me gustaría, antes de iniciar con el comentario propiamente de las canciones y muy someramente, Powerslave quizá fue uno de los espectáculos de heavy metal más vistosos que se han dado. No sé si ustedes han visto los videos del concierto o si les tocó ir a los conciertos, con este templo egipcio, con esta reproducción de las tumbas, con estos símbolos jeroglíficos que algunos son puras pendejadas. Son pendejadas. Los mismos miembros de Maiden dicen, es que aquí estábamos vacilando, y otras cosas no son tan en plan de broma. Hay cosas muy serias en ese escenario. Algunos símbolos que manejan ellos mismos. No sé si ustedes se han fijado el tema aquel de cómo canta Bruce Dickinson Powerslave, que se pone una máscara que según él la consiguió en una sex shop. Yo todavía no me termino de creer esto. Y cuando está cantando ciertas partes de Powerslave, anda trepado en unas rampas que tiene ahí, cuando está hablando del dios halcón, cuando está hablando del sol que fenece, cuando está hablando de estos procesos de transformación, de la muerte, anda trepado allá arriba. Entonces, me parece que hay mucho simbolismo en esto. Pero bueno, luego este simbolismo, luego este tema arcano que en determinado momento se llega a manejar, cae en, ¿cómo decirlo? Bueno, cae en la banalidad cuando sale, por ejemplo, Eddie vestido de momia paseándose por el escenario. Aquí en gusto se rompe en género, ¿no? Pero a mí la verdad Eddie me descompone todo el asunto. O sea, una banda tocando maravillosamente, que luego de repente sale una botarga, ahí bailoteando, bueno, pero es Eddie, pero ellos no necesitan de esto. Es decir, bueno, que Kiss tenga guitarras que vuelan y que el tragafuegos y la sangre, bueno, está bien, ¿no? Kiss. Pero estamos hablando de una banda que sabe tocar música. No sé si ustedes vieron lo que quedaba de los Doors cuando vinieron aquí a Juárez, hará como 10 años. Pues eran unos señores de 60 y tantos años, sin escenografía, sin espectáculo, nada más haciendo música. Y a la gente la tenían encantada de la vida. Claro, yo no soy promotor de rock, ¿verdad? Ni soy productor de discos, pero a mí este asunto de la espectacularidad en bandas como esta me parece que está de más. O sea, sí hay muchos clientes que se jalan, pero cuando hay música real me parece que está fuera de lugar todo esto. Pero esto es una perspectiva muy personal. Entonces, bueno, pues Powerslave es un gran esfuerzo. La gira, el World Slavery Tour es un derroche de recursos. El mismo Steve Harris lo dice, es que nosotros a esto le metimos mucho billete, se nota. Sí, bueno. Entonces este viaje al Egipto antiguo, las momias, los jeroglíficos, etc. Es muy vistoso el disco. En contenido, musicalmente, a mí me parece que es una obra intachable. Yo creo que es la mejor producción de Iron Maiden. Hubo discos buenos después, sí, pero a este punto ya no volvieron a llegar, según mi muy humilde opinión. Ahora, el disco abre con Aces High. Esta canción que a mí me parece que es una reminiscencia a Zeppelin. Es decir, estos héroes que andan peleando contra la Luftwaffe en el cielo británico y cómo caen los aviones nazis, pero también caen los aviones británicos, los héroes. Claro, se da este disco en un aniversario de la defensa de Londres por la Real Fuerza Aérea, sale en el 84 Powerslave, pero a mí me parece que va más allá de este nacionalismo británico. Es decir, Powerslave es un disco que reflexiona sobre la muerte y se plantea esta idea del ascenso y del descenso, de estos dos ambientes, lo etéreo y lo terrenal, que son los dos ámbitos de la muerte, son los dos ámbitos que Powerslave, la canción, va a estar machacando una y otra vez. No sé si ustedes recuerdan el
el verso con el que termina Powerslave: soy esclavo del poder de la muerte, soy el faraón de Egipto, pero yo me tengo que morir y me friego. Es decir, tengo esta condición de Dios en la tierra, pero me muero. Entonces, esta dualidad es muy interesante porque se habla de la transición de la vida y la muerte. Me parece que en este sentido Iron Maiden logra captar algo del concepto egipcio de magia, como un proceso de transformación. Ya toda esta parafernalia y los escenarios, todo, me parece que está de más, pero me parece que aquí hay un estudio muy interesante, hay una reflexión muy interesante sobre el pensamiento egipcio, sobre esta dualidad de ámbitos, e insisto, este proceso de transformación. Ya para no prolongar demasiado esto, si ustedes han escuchado The Duelists, una cosa que es imposible de tocar en Twin Guitars, bueno, es una cuestión sumamente sofisticada, pero también se habla del tema de la muerte. ¿Para qué estamos peleando? Para morir. Bueno, esto tiene que ver con la obsesión de Bruce Dickinson con el esgrima, pero está otra vez presente el tema de la muerte. ¿Qué significa morir? Y bueno, Rime of the Ancient Mariner es una canción que retoma el poema de Samuel Taylor Coleridge con el mismo título, que habla de esta profanación de lo sagrado cuando el marinero se carga al albatros y cómo todo va mal, cómo la tripulación muere, se convierte en espectros, cómo el marinero va a algo que es muy parecido al mundo de los muertos, ve lo que pasa y consigue la redención, regresa y lo cuenta. Samuel Taylor Coleridge está inmerso dentro de la tradición del romanticismo británico, muy influido por el romanticismo alemán, que a su vez estaba muy influido por tradiciones religiosas griegas. Me viene a la mente, por ejemplo, el tema del poeta Orfeo, que va al mundo de los muertos y regresa para contar lo que ve. Entonces, este ámbito de poder decir lo indecible, de ver lo que nadie ve, me parece que es un tema interesantísimo en Powerslave. Entonces, estamos pues ante dos álbumes que invitan a pensar, que invitan a reflexionar, que tocan cuestiones de carácter espiritual y que, bueno, me parece que da mucho material para discutir muchas cosas más, pero creo que el tiempo lo tenemos encima. Entonces, agradezco su atención. Tenemos 5 minutos para pasar a preguntas y respuestas antes de ir a comer, un descanso y regresar una hora después. ¿Alguien tiene una pregunta? Por favor. Jorge, dos preguntas. ¿Crees que la incorporación de Ronnie Romero a esta diva del rock, del heavy metal como Ritchie Blackmore, le hace una aportación, es un daño ya a la institución como Rainbow? Y por otra parte, ¿no ves a Iron Maiden como sobresaturados de los últimos 20 años de mercadotecnia, enajenación y muy poca aportación musical? Bueno, sobre Blackmore y sobre otros, no es el caso nada más de Blackmore, algo hay de genio ahí. O sea, hay una genialidad que se sobreexplota, se vuela, no sé qué les pasa, sí, pero hay un problema. Y de alguna manera va a contestar tu segunda pregunta. Debería de haber una ley que prohibiera a las bandas como estas, Iron Maiden, Judas Priest, otras, seguir sacando discos después de cierto tiempo. Es decir, ya fue un exceso, por ejemplo, Fear of the Dark. Metallica, por ejemplo, debería ser muy bueno que se hubieran jubilado en Unjustice for All. Es más, un regalo que le hace falta a Lars Ulrich, un metrónomo. Sería perfecto, hombre, le haríamos un favor.
Sí, pero ya hay bandas que están viviendo horas extras, o sea, fue muy bueno lo que hicieron, pero ya estuvo. Yo como aficionado a la guitarra, al heavy metal, me atrevo a decir que lo más atractivo en la discografía de Iron Maiden, en este caso Boxley, es su capacidad para crear escenarios sonoros. Y no sé, en realidad nunca investigué sobre esto, pero siempre estoy haciendo una especulación que yo tuve hace cómo Bruce Dickinson, ¿cierto? Porque antes, cuando Paul Di'Anno era el vocalista, no sucedía esto. La forma de transmitir la música de Iron Maiden era un poquito más mencionada anteriormente la palabra cinismo, ¿no? De una representación punk y de más sutil y un poco sobre los trabajos de Haverfield y de la época de oro de MGM y todos los monsters de ese tiempo, y no había como que ese tipo de todavía un jaloneo hacia lo que ya es la música más seria, como músicos tales que se volvieron, ¿no? Y la complicidad de sus beats, y la complicidad motriz y musical que presentaban en sus foros. Pero ese es en este caso en particular, más que Remutation Man, porque Remutation Man tiene una onda un poquito más reflexiva en ese aspecto, no tanto un paisaje sonoro, que es lo que ocasiona los primeros riffs de Isishan, exactamente, ¿no? Cuando uno escucha así la guitarra, se cae así, ya te tienes así imaginando un cielo, ya imaginas ciertos aviones, imaginas una lucha, imaginas una pelea, y no sé si mi pregunta es usted como persona experta en este tema, si Bruce Dickinson tuvo cierto acercamiento ante esa forma literaria de crear paisajes o situaciones de manera teatral, o sea, dentro del teatro. Yo le pregunto, ¿no? O sea, porque a partir de lo que decido, inclusive ya hizo mal, ya tenía ciertos vestidos, para mí Seven Son, que está toda claro, de la máxima potencia, ¿no? De que se pueda hacer eso en la música. Pero no sabía si incluso fue algo, una brillantez voluntaria creada por el proceso de su niñez hasta este momento, con el entrenamiento de Shakespeare, el acercamiento a Shakespeare y todo eso. Dos cuestiones más para contestarle. A mí me parece que es muy injusto el tratamiento que se le da a Paul Di'Anno, porque Paul Di'Anno no tuvo la oportunidad, más que en 2 discos, de demostrar lo que traía. Hay cosas muy interesantes, por ejemplo, Phantom of the Opera tiene su estilo. A mí la verdad no me gusta mucho cómo la canta Dickinson, bueno, cómo la cantaba cuando tenía voz. Ahí hay algo. ¿Qué hubiera pasado si Paul Di'Anno hubiera sido? Quién sabe. A lo mejor se hubieran quedado estancados, a lo mejor lo hubieran podido jalar a otro nivel los demás músicos, porque yo creo que aquí la clave es Steve Harris. A mí me parece que el que articula Iron Maiden es Steve Harris. Bruce Dickinson es importante, pero el espíritu de Maiden es Harris, en mi opinión muy particular. Sí. Entonces, bueno, Dickinson contribuye con cosas, pero no sé hasta qué punto, bueno, pues era el guapito, el que anda brincando de un lado para otro, un tipo muy movido, que pilota aviones, que escribe libros, que le ha servido para fabricar el mito de Bruce Dickinson. ¿Alguno de ustedes, bueno, pues todos somos muy jóvenes aquí, ¿alguno le tocó ir al primer concierto que dio Bruce Dickinson aquí en El Paso, en la gira de Number of the Beast? No. Bueno, las crónicas dicen que la gente le estaba escupiendo porque no lo querían. Estaban reclamando que Paul Di'Anno siguiera en Iron Maiden. Entonces nosotros como que nos quedamos con una idea de Bruce Dickinson, pero hay mucho arraigo, o había mucho arraigo con Paul Di'Anno. Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia, muy buena, me gustó mucho. Quería hacer una pregunta. Ahora que mencionas todo de Powerslave, que también como tú, admito que fue mi álbum favorito de Iron Maiden, sabes de que ahora con tu explicación le encontré una muy buena similitud, la verdad, personal, sinceramente,
el último álbum de estudio que sacaron, el de los Souls, que es básicamente, se me figura muy parecido a Power Slave, pero representando en este caso a la cultura maya. Y se me hace muy interesante. Y como tú dices, Iron Maiden, yo como lo veo, le gusta tratar temas serios de cultura, pero también les gusta no tomarse las cosas tan en serio, pues porque como hemos visto, a mí lo que me gusta mucho de Iron Maiden es de que aparte de que hacen muy buena música, ahí creo que me parece construir un poco, me gusta mucho el puro hecho de que sus conciertos son como obras de teatro casi. Y la imagen de Eddie, en este caso que Bruce Dickinson, como tú dices, él manejó la marca de la cerveza y todo esto. Entonces yo aquí mi pregunta para ti era de que tú no ves a, digamos, esta representación de Iron Maiden, o sea, Eddie, la cerveza y todo esto, sus obras de teatro, los conciertos, como algo que va a hacer que a la juventud le llame más la atención justamente unirse a este tipo de género en música, porque como mencionabas una de las conferencias pasadas, pues a la gente que digamos que alguien que se quiera apenas acercar a este género, a esta música, pues le atrae que asustarse solo o cosas así simbólicas. Entonces yo pienso que es lo que quiere como exprimir a Iron Maiden. Y sí, es una banda súper de mercado, lleno de que tiene todo, de marca de todo, pero por lo mismo que es una buena manera de atraer a la gente que ya después cada persona pues, se vaya integrando con esto. No sé qué. Es que para mí es muy fácil decir, esto es demasiada mercadotecnia, demasiado espectáculo, porque yo no vivo de esto. Es decir, a mí como escucha, desde una perspectiva un tanto romántica, o sea, a mí me encantaría, por ejemplo, ir a un bar y estar viendo 100 cabrones a Iron Maiden. Sería fantástico. Esto de estar en los grandes estadios. Hace 3 años, Lalo, fuimos a ver a Grim Reaper. Éramos 30. Sí saben quién es Grim Reaper, ¿no? O sea, eran demasiados. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Iron Maiden termina como Grim Reaper? El billete es maravilloso, ¿no? Sí, entonces yo lo digo desde esta perspectiva de alguien que no come de esto. Para mí es muy fácil decirlo. Gracias. Up the Irons.